Seba, ¿cuál era tu duda? ¿Mm? Empecemos por vos que preguntaste primero. ¿Qué puntos eran? ¿El 2? ¿Ese? El punto de física. Sí, de física. Empecemos por física. Sí, el punto 3. El 3. El punto 3. Sí, no tenía que ver casi. Fíjense que pide realizar los siguientes cambios de unidades al sistema internacional. ¿Sí? O sea, no está pidiendo en realidad un cambio, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver así. Por ejemplo, 8,5 kilogramos a gramo. Nosotros estamos acostumbrados a ver las conversiones así, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Acá dice realizar los siguientes cambios de unidades al sistema internacional, pero no me están dando una unidad específica. Ahí entra en juego lo que vimos de teoría. ¿Qué era el sistema internacional? ¿Alguno de los dos se acuerda? ¿El Simela? El sistema Algo así. internacional tiene que ver con el CIMELAC, pero el sistema internacional es el sistema unificado de medición a nivel internacional. Es decir, es el sistema que permite que todos los países entiendan la medición de los demás. ¿Por qué hablo de entiendan la medición de los demás? Porque el sistema internacional de medida lo que hace es unificar unidades a nivel mundial. ¿Qué significa que las unifique? Significa que, por ejemplo, para llevar mercadería de un lugar a otro, o para comprar mercadería, o para tasar el oro, o para, qué sé yo, pesar cosas a nivel marítimo, todos los países utilizan las mismas unidades, ¿sí? O sea, si bien cada país mide de la forma que más le conviene, hay un sistema que es unificado a nivel mundial. Entonces, todas las personas del mundo, cuando necesitan hacer una transacción o alguna comparación con algún otro país, todos utilizan exactamente las mismas unidades de medida. ¿Está bien? Y sí, para unificar, este sistema internacional se basa en el sistema MKS. ¿Se acuerdan que lo vieron? ¿Qué significaba el sistema MKS? ¿Era de los metros? ¿Algo así? Bien, significaba metro, la M de metro, para medir longitudes. K de kilogramo, para medir masa. Y S el otro de es segundo, ¿cómo? Para medir tiempo, Bien, S de segundo para medir tiempo. Y ese sí lo hice. Bien, y ese sistema internacional trabaja, por ejemplo, si bien no está escrito, el litro para la capacidad. Sí. Entonces, cuando aquí a mí me dicen convertir a sistema internacional, me están pidiendo que yo convierta a la unidad básica del sistema internacional. Entonces, si es HG, es hectogramo. ¿Qué estamos midiendo, Seba? Masa, ¿verdad? Masa. Entonces, ¿cuál es la unidad de masa del sistema internacional? La unidad de masa del sistema internacional es el kilogramo. Entonces, acá yo voy a pasar a kilogramo. ¿Está bien? Porque kilogramo es la unidad de masa del sistema internacional. Entonces, aquí, no se nos va, ahí está. Acá, que es milímetro. El milímetro, ¿qué está midiendo? Masa, tiempo, ¿qué está midiendo?
Longitudes. Longitud. ¿Y cuál es la unidad de medición de longitudes en el sistema internacional? El metro. Metro. El metro. Entonces, acá tengo que pasar a metro. ¿Sí? En este caso, dice 7 litros. Si son 7 litros, ¿cuál es la unidad de capacidad del CIMELA o del 7 litros. sistema internacional? Lo hemos 7 puesto litros. acá abajo. Es el mismo litro. Entonces, este no lo tengo que cambiar porque estoy pasando de litro a litro. Profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Tengo una sí, Seba. pregunta. Decime. Sí, Máximo, decime. Y si es que yo la tarea no la hice como la está haciendo ahora usted, Ajá, sino ¿ya que qué pasa? en vez de poner, eh, en vez de poner kg, o sea, kilogramo, metro, litro, yo ponía masa, longitud, tiempo, capacidad. Está bien lo que hiciste porque es la segunda parte de la tarea. Porque fíjate que acá me están pidiendo que indique la magnitud que se mide en cada caso. ¿Sí? Entonces, está bien que acá vos hayas dicho, bueno, esto que mide masa. Esto que mide longitud, porque también hay que ponerlo. ¿Sí? Pero está faltando parte de la tarea y es el hecho de realizar los cambios de unidades. ¿Sí? O sea, acá por un lado Sí. vos tenés que pasar los hectogramos a kilogramos por un lado y por otro lado tenés que decir que esas son unidades de masa. ¿Está bien? Ah, O sea, había que hacer las dos cosas. yo no lo hice el punto 3 y lo envié así nomás. No importa. Ahora, cuando reciban la corrección, aprovechen la explicación de hoy y aprovechen la corrección que yo les mandé para completar en la carpeta. ¿Sí? Es como yo les dije siempre. El hecho de mandar la tarea, lo que me da a mí la pauta de que ustedes están trabajando y cómo están trabajando. ¿Sí? Pero acá el proceso es mutuo. Son las clases, es que ustedes respondan, es que ustedes pregunten, es que ustedes estén al pendiente de sus tareas, ¿sí? Y a ver, vos decís, Eva, yo lo mandé incompleto, bárbaro. Recibí mi corrección, lo leí, esto no entendí. Vengo a la clase y pregunto lo que no entendí. Ahora lo entendí, lo aprendí, ya está, cumplimos con lo que necesitábamos, ¿sí? Que es que vos aprendas, ¿sí? Acá lo importante es aprender, y para aprender hay que trabajar, ¿sí? Y en el momento en que nosotros trabajamos, ¿sí? Se produce un ida y vuelta entre ustedes y yo, ¿sí? ¿Ahora queda comprendido el punto 3, se va? Sí. ¿Qué otra duda tenés vos, Eva, de este plan? Era el último, el último. No, arribita, arribita. Arribita ahí, ese. En el de, a ver, espera. Ese, En el de, la El clase. punto. el de la, ay, coño. Ese es de la figura. No, ese no. Espere, acá está. El que, el de la A, de la B, la C. El A, de la B, la C. O sea, todo el abajito punto, donde. todo el punto punto 5, Máximo. 5. Bien. ¿Y vos, Eva, Sí. cuáles de los del 5 necesitas? ¿El A? Ninguno. Creo que ninguno, porque creo que las áreas está bien lo que saqué. Vamos a explicarle entonces de nuevo y para que aclare para Máximo y para el que necesite. ¿Sí? Nosotros en una de las clases anteriores con los chicos trabajamos el tema de las unidades derivadas. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si vos te acordás que cuando nosotros trabajamos al principio de año, cuando todavía estábamos en el colegio, nosotros dijimos que las magnitudes se separaban en dos tipos. En realidad, digamos, se clasificaban de dos maneras.
teníamos por un lado cuando se clasificaban según su origen, y por otro lado cuando se clasificaban según su naturaleza. Cuando se clasifican según su origen, se pueden clasificar en dos. En unidades fundamentales y en unidades derivadas. Las unidades fundamentales eran aquellas que se definen por sí mismas. Y las derivadas son aquellas que necesitan de otras magnitudes para definirse. Ok. Entonces, dentro de estas magnitudes fundamentales, nosotros teníamos la longitud, la masa, el tiempo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vamos a agrandar un poco Sí. así mejor. Y dentro de las unidades derivadas, tenemos aquellas que requieren de otras para definirse. Por ejemplo, el área y el volumen, ¿sí? Que son las que se trabajan en este punto. A ver, la unidad de longitud, cuando nosotros trabajamos con figuras, me va a medir, por ejemplo, el perímetro. Entonces, si yo tengo una figura como este triángulo de acá, y yo le quiero sacar el perímetro, ¿qué era, chicos? Los que ya estuvieron en El clase ya perímetro- saben qué es el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro era ay, sí sé que era. Ah, Era no me la acuerdo. suma de los lados. ¿Qué era, Los Seba? lados. Era la suma de los lados. Más o menos. Mile, ¿qué era? No, no me acuerdo. ¿Sabes? ¿Te Eran acordás? el perímetro. No. Yo sí sé, El perímetro era la medida del contorno de la figura. de los lados. Sí, de las figuras. ¿Sí? En realidad todas las figuras, absolutamente todas las figuras, tienen contorno, y por lo tanto todas las figuras, ya sean rectangulares, cuadradas, circulares, todas tienen perímetro, porque en realidad el perímetro es la medida del contorno. Si la figura tiene lados, se calcula sumándolos. ¿Sí? Si tiene lados. Si no tiene lados como la circunferencia, lo vamos a calcular de otra manera, como por ejemplo con una fórmula. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de esa figura que yo tengo ahí, esa figura que yo tengo ahí, ¿qué es? Un triángulo. Un triángulo. Un rectángulo. Bueno, sí. Un triángulo rectángulo, perfecto. Sí. Pero para calcular el perímetro, lo único que yo necesito es el tamaño de sus lados. Entonces, ese perímetro, ese triángulo va a tener como perímetro 10 metros, que es la medida de Ajá. este lado largo que se llama hipotenusa, más Sí. los 8 metros del lado vertical, más Y los 6 metros. metros del lado horizontal. ¿Está bien? Por lo tanto, Sí. el perímetro de esa figura va a ser 24 metros. 24. ¿Sí? 24 metros. Ok. Ahora, ¿qué pasa en figuras como la del rectángulo? En figuras como la del rectángulo, se complica un poquito. ¿Alguien me puede decir por qué se complica un poquito? Porque nos da dos medidas. Tiene dos. Más que 2 medidas, ¿qué nos estaría dando? ¿2 qué? Dan información de dos medidas. Sí, pero además, ¿cuál es la complicación? Porque este es un rectángulo. Por un lado, la complicación es que me da nada más que 2 medidas. Entonces, ahí entran en juego
lo que se denominan propiedades de las figuras. ¿Y qué propiedad tiene el rectángulo? ¿Alguien me las Que puede tiene decir? dos lados iguales y otros dos iguales. Que tienen Bien, lados tiene paralelos dos iguales. lados iguales, que son este y este. Esperen que lo... Este y este. Y tiene otro par de lados iguales, que ¿cuál es? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, Este, ¿está bien? Sí. sí. Y el otro. Le vamos a poner dos palitos a este. Y el del Alguien frente, está tocando la flauta. ¿está bien? ¿Quién está tocando la flauta? Sí. ¿Quién será? Mi hermana, mi hermanita, ¿Qué edad tiene tu hermanita? Seba? Decirle que le falta un poquito 2 más. años. ¿Dos? Mi amor. Sí. ¿Dos? Bien, Dos. entonces, Es una ¿qué flautita. pasa? Ustedes me acaban de decir que los lados que están enfrentados son iguales. Entonces yo tengo dos lados que miden 2 metros y dos lados que miden 50 decímetros. Y ahí nos sale a nosotros la siguiente complicación. Ya descubrí que tienen lados iguales, por lo tanto hay dos lados de una medida y dos lados de otra. ¿Qué otra complicación sale? No, tiene diferentes medidas. Que Sí. ¿Qué ibas a decir, Mile? Va de lo lo que que dijo estaba Seba. hablando. ¿Cuál de las dos? Mile. Miles, ¿qué estabas Pues yo, diciendo? lo de lo que dijo Seba. Bien, lo que dijo Seba. Tienen diferentes unidades, o sea que yo tengo que decidir o elegir si voy a trabajar en metros o voy a trabajar en decímetros, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo quiero trabajar en metros, entonces, ¿qué voy a hacer? Convertir todas las unidades que tengo a metros. Entonces ahora voy a 50 tener decímetros. dos lados que miden 2 metros y 50 decímetros. ¿Cuántos metros son? 10. 50 decímetros a metro. Ujú. 5. 5. 5, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos metros tiene de contorno mi rectángulo? 9. Tiene ¿Cómo 9. que 9? 14. 14. Ah, no, cierto, es que la confundí con 4 otra más cosa. 5, 9 más 5, 14 metros. ¿Sí? ¿Va quedando claro, Máximo? Sí, Bien. verdad, es que la confundí, pensé otra cosa. Ahora, ¿qué pasa con estas mismas figuras, pero con el área? ¿Qué es el área? A ver, ¿quién se acuerda? Porque ya lo vimos, lo estamos repasando. ¿Qué era el área? Era ¿Cómo se llama? era lo Ay, no, sí. ¿Lo de adentro? Bien. de adentro. El área De del adentro. área era lo de adentro. Lo Es pintado. la medida de lo de adentro. ¿Está bien? Sí. Eso de adentro habitualmente lleva el nombre de superficie. Ah, es. ¿Está bien? Sí. Ahora se va refrescando la cabeza. Sí. Y Creo normalmente que cuando sí. nosotros calculamos las áreas, se calculan a través de fórmulas, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, si yo tengo un triángulo, No me grabó. ¿cuál es el área del triángulo o cuál es la fórmula del área del triángulo? 90 base grados por más altura. 90 grados más Base 90 por grados. altura. Alguito más le falta. Algo. Base por 90 altura. grados, profe. Por Sobre altura, 2. bien, sobre Sí. 2. Bien. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, Se me acordó. ¿cuánto mide la base de ese triángulo? Ahí 6 no veo metros. nada.
Bien, Seba, mide Ahí está. 6 metros. ¿Cuánto La mide la altura de ese triángulo? 8 metros. 8 metros. 8 Perfecto, metros. mide 8 metros. Fíjense que para calcular el área, la medida de los 10 metros no me sirve de absolutamente nada. ¿Sí? Y esto es sobre 2. Si yo hago el cálculo de 8 por 6 sobre 2, ¿cuánto me da? 48 metros cuadrados. Bien, 48 metros cuadrados, pero fíjate que está sobre 12. ¿Sí? O sea, hay que que dividirlo, si yo o sea, voy a hacer 24. por partes, 20. tengo que decir, esto es 48 metros cuadrados. ¿Está bien? Hasta ahí venimos bien. Sobre Listo, 2. ¿Y cuánto me daría eso? 24 metros. Perfecto, 24 metros ¿Y quién cuadrados. es el perro? Los míos no, los 4 míos están afuera. Perdón, profe, soy Mío, yo, ah. es que tengo un perro por acá. No hay Abuelo, problema. espéreme. Los 4 Muy míos están chiquitito. afuera de la cocina. Yo estoy dando clase en la cocina y mis perros están afuera. Y en el caso del rectángulo, ¿cuál es el Ajá. área del rectángulo? Base por altura. Bien, Sí. el área de un rectángulo es la base por la altura. Por la altura. ¿Y cuál es la base de ese rectángulo? 50. Bien, Ah. ¿50 qué? 5 metros. Decime. Decímetro. Bien, Ah, decímetro. por la altura, que mide 2 metros. perfecto. ¿Puedo multiplicar 50 decímetros por 2 metros? No, No, ¿Por qué? porque porque tienen son que distintas unidades. decímetro a Bien, metro. tiene diferentes unidades. Entonces, de nuevo, elijo o decímetro o metro. Metro. Entonces, ya teníamos de acá arriba que los 50 decímetros equivalían a 5 metros. Entonces, esto es 5 metros por 2 metros. ¿Y eso cuánto me va a dar? 10 metros. 10. 10 metros. 10. Pero ojo que tenemos metro por metro. Cuadrados. Ah, 10 metros al cuadrado. 10 metros 10 cuadrados. Perfecto, 10 Cuadrado. metros al cuadrado. ¿Ustedes saben de dónde sale ese cuadrado? Matemáticamente sale de hacer metro por metro. Pero en realidad, Sí. el cuadrado sale de que yo uso una magnitud, que es la base, y otra la altura. ¿Cuántas magnitudes están en juego? 2. 2. 2. Ahí tenemos el 2 del cuadrado. Ah, ¿Sí? Y por Sí. último, nosotros tenemos el volumen. ¿Está bien? sí. El volumen, ¿alguien sabe qué es el volumen? Mm, El No. volumen es la altura, el volumen es la altura No, de lo que mide. No. no. Sí. tiene una definición parecida al área. Es la medida de lo de adentro, como dijo Mile hace un rato. Entonces uno preguntará, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre el área y el volumen? Que el área trabaja en 2 dimensiones. El área es chatita, ¿sí? ¿Qué significa que sea chatita? Que no levanta, es plana, ¿sí? Yo a la figura la dibujé en un plano y no tiene espesor, ¿sí? Tiene largo, tiene ancho, pero cuando yo la miro del costado es flaca. Decíamos entonces que ¿qué diferencia hay entre lo de adentro del área ¿Profe? y dentro del volumen? El área es algo chato, ¿Profe? si yo lo miro del costado no tiene espesor. En cambio, cuando yo hablo de volumen, si lo miro así parece chatito, pero si yo lo miro del costado tiene un ancho. ¿Eso qué significa? A ver. Que el volumen no Sí. está en 2 dimensiones, sino que el volumen está en 3 dimensiones. ¿Sí? El volumen trabaja con el largo, el ancho y la profundidad.
¿Está bien? Sí. Entonces, como trabaja con las tres cosas, yo ya no voy a tener figuras planas, sino que yo voy a tener figuras que van a tener una cierta Cuerpo. profundidad. Ah, Exacto. El volumen trabaja con cuerpos, ¿sí? En cambio, el área, Ujú. ¿sí? Al estar en dos dimensiones, trabaja con figuras planas. ¿Está bien? Entonces, por Sí. ejemplo, nosotros vamos a trabajar con este de acá que hay que convertir, ¿sí? Ajá. Entonces, si yo trabajo con esto, y yo quiero sacar el volumen sería el largo por el ancho por la profundidad. ¿Está bien? Ahora, el largo, el ancho y la profundidad es todo relativo a de qué lado lo estoy mirando, ¿sí? Si yo lo estoy mirando así, si lo estoy mirando así, si lo estoy mirando así. Lo importante es que entren en juego las tres medidas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, tengo 300 centímetros acá. Ujú. ¿Está bien? ¿Qué otra medida tiene? Sí. La que se va para atrás. Y la medida que se va para atrás dice 2 por 10 a la 6 y tiene un simbolito raro que parece una U así media rara, ¿sí? UM. Sí. Una U y una M, ¿sí? Como no estoy trabajando con el procesador de ecuaciones, la vamos a poner así, como UM. Y por otro lado tengo una altura que dice 2000 milímetros, ¿está bien? Ahora, Sí. ¿qué es la UM? La UM son micrometros, perdón. Y el micrometro, 1 milímetro, equivale a 1000 micrometros. ¿Sí? Profe, el internet Entonces, anda mal. si 1 milímetro son 1000 micrometros, 1 metro o 1 centímetro, ¿cuántos micrometros serían? ¿Un millón? No, el metro. El metro sí, 1 metro Ah, 20 es 1 metros. millón 20 metros. de micrometros. ¿Está bien? Y yo acá, Sí. cuando tengo 2 por 10 a la menos 6, sí. no tengo otra cosa que 2 millones de micrometros. Puse un cero de más. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos metros tengo? Si 1 metro es 1 millón, 20. no, fíjate, si 1 metro es 1 millón, 2 millones, ¿cuántos metros van a ser? 2. 2. ¿Está bien? Ah, ya. Estaba ¿Sí? mal, sí. Sí. Los 300 centímetros, ¿cuántos metros son? 30. ¿Lo qué? Uy. Los 300 centímetros, ¿cuántos 3 metros. metros son? 3 metros. Bien, 3 metros. Y los 2000 milímetros, ¿cuántos metros son? 2. Bien. 2. Entonces, mi cuerpo tiene como medidas 2 metros, 3 metros y 2 metros. Por lo tanto, este volumen que yo tenía expresado en 3 unidades diferentes, pasó a ser 300 centímetros son 3 metros. 2 millones de micrometros son 2 metros. Sí. Y 2000 milímetros son 2 metros. ¿Cuánto me da 3 metros por 2 metros por 2 metros? 12 metros cuadrados. 24. El 12 me 12 encanta. metros cuadrados. Bien, recién dijimos muy bien que esto da 12 metros. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos metro por metro
por metro. Está 3 veces. Eso significa que esto va a ser metro al cubo. Aparte, además de eso, ¿por qué es metro al cubo? Hace un ratito nosotros dijimos que el área era metro cuadrado porque trabajábamos con 2 dimensiones. ¿Qué pasa acá? El volumen trabaja con 3 dimensiones. Entonces, si nosotros miramos las dimensiones que tenemos, ¿sí? Nosotros vamos a tener una dimensión acá, ¿sí? Esa dimensión sería, por ejemplo, el largo. Tenemos una segunda dimensión, que es el alto, que sería esta de acá. Y por último tenemos una tercera dimensión, que es la profundidad, que es esta que tenemos acá. Y por lo tanto estamos en juego con 3 dimensiones. De ahí el metro al cubo. Y recordemos, la otra clasificación nos decía que por su naturaleza las fuerzas se clasificaban. Las magnitudes se clasificaban por un lado en escalares, que eran aquellas que se definían solamente con el número y la unidad. Y por otro lado tenemos las magnitudes vectoriales, que necesitan además punto de aplicación, dirección y sentido. ¿Qué o cuáles son, por ejemplo, magnitudes escalares? La masa, el tiempo, la longitud, el área. ¿Y qué son magnitudes vectoriales? Aquellas que necesitan una dirección, por ejemplo, la fuerza, que no es lo mismo hacer fuerza para arriba o para abajo, o una velocidad, porque no es lo mismo ir en un sentido o ir en otro, ¿sí? Y así tenemos varias otras magnitudes de naturaleza vectorial.